Y recuerdo que el delincuente le dio con la pistola en la cabeza y dijo que lo iba a matar y que lo iban a llevar en un baúl del carro. En ese tiempo cayó enferma mi hija. Mi hija no le llevan diagnóstico, realmente íbamos sin agenda, íbamos con un propósito del Señor, que fue un viaje casi de un mes. Mi hija fue sana, hasta el sol de hoy nos ha vuelto a enfermar. Y recuerdo que conecto la grabadora, el piano y empiezo a tratar de sacar una música de Kurt Cobain, de Nirvana, y de la nada empecé a sentir un miedo, un escalofrío, me dolía la cabeza y me llevé el piano, me fui a la casa y recuerdo que mi abuela estaba orando en la pulpería. Y ella me dijo, ya sabía que ibas a venir, me dice, y me agarró de las manos y empezó a orar conmigo. Realmente yo me reconcilié con el Señor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. Estamos contentos amigos porque hemos llegado ya a más de 8,000 vistas, a pesar de que el podcast es bien joven. Tenemos ya más de 130 seguidores en nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo. Igual les seguimos siempre les pedimos que compartan, se suscriban, inviten a sus familiares, a sus amigos, porque los testimonios que se cuentan en este podcast, estoy más que seguro que están edificando miles y miles de vidas. Así que les agradecemos, sigan compartiendo. Desde ya les estamos pidiendo que compartan esta palabra de grandes hombres y mujeres que pasan por este podcast. Y el día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Él es director de música, es compositor, es arreglista, fue director de la Escuela de Canción en Honduras, exactamente en San Pedro Sula, y actualmente es director de música en el Ministerio Teos. Con nosotros tenemos a nuestro invitado, el salmista Lenín Saavedra. ¿Qué tal, Lenín? ¿Cómo está? Súper bien, gracias Norman. Es una bendición enorme poder estar con ustedes acá en este programa y realmente todos estos días que he estado viendo los podcasts que ustedes hacen, personalmente ha edificado mucho mi vida y la vida de los que están cerca mío, ¿verdad? Es un honor compartir con ustedes y ser parte de la visión que tiene esta tecnología, porque Dios está moviendo todo este tiempo para que seamos edificados a través de su palabra. Le damos gracias a Dios porque incluso ya nos han escrito, nos han llamado personas que están pasando por situaciones similares a las que se cuentan aquí en el podcast. Y estas personas se han puesto en contacto con el pastor o la persona que pasa por esa silla y se ha orado. Y han sido personas que han transformado su vida y han aceptado al Señor en su corazón. Entonces la verdad que sirve de bendición para muchas personas. Amén. Y para que lo vayamos conociendo un poco, Lenín, ¿de dónde es Lenín? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Ok, soy de San Pedro Sula, pero realmente mi vida en todo sentido se desarrolló en Villanueva Cortés. O sea, mis padres son originarios de Nueva Arcadia, Copán, mi madre de aquí de San Pedro Sula, pero la mayor parte de mi tiempo lo pasé en Villanueva, tanto ministerialmente, mis inicios y todo ha sido el desarrollo en el aspecto más que todo de Villanueva. Oh, qué excelente. Y durante esa vida en Villanueva con su familia, ¿usted nació en una familia cristiana, Lenin, o no fue así? Sí, nací en un hogar cristiano. Sin embargo, a pesar de que nací en un hogar cristiano, realmente estaba en mitad y mitad, como en la frontera. ¿O tenía un pie afuera, un pie Es la adentro? realidad, sí. Pero en el caso de sus papás como tal, siempre, Sí. siempre lo guiaron a través de la palabra de Dios, iba a una iglesia. Mi abuelita, que la amo con todo mi corazón, gracias al Señor está con vida todavía, fue como el parteaguas de esto porque ella es una guerrera, ¿verdad? Es una mujer de oración, una mujer que realmente ama la presencia de Dios y ella guerreaba por toda nuestra vida. Mi papá no era cristiano, mi mamá estaba alejada del Señor y entonces nosotros estábamos prácticamente sin rumbo. Conocíamos del Señor, pero más que todo por las oraciones de mi abuela, porque ella es la que nos instaba a tiempo, como dice la palabra, y fuera de tiempo, aunque nosotros no queríamos ir a la iglesia, pero ella intercedía hasta que logró su cometido. Ahora ya es un ministro de música, pero ya vamos a entrar a ese, Sí. a ese detalle. Claro, claro. Cuando crece Lenin y obviamente pasa de la niñez, ¿no? a la adolescencia. ¿Y cómo es esa parte cuando usted conoce la música? Porque ahora es compositor, ahora es director de alabanza del Ministerio Teo, fue
director de la Escuela de Canción en Honduras. O sea, ¿cómo fue el conocer la música? ¿Hace parte de su niñez? ¿Fue ahí donde usted se volcó cuando era niño, tal vez por alguna necesidad, y usted dijo, no, aquí voy a descargar mis problemas en la música? ¿Cómo fue ese proceso? Yo realmente no quería ser músico, o sea, no estaba ni en mis pensamientos, pero sí estoy seguro que en los de Dios. Originalmente yo quería ser como una especie de veterinario, ayudar. Me gustaban mucho los animales cuando estaba pequeño, inclusive iba con mi mamá a la universidad cuando ella estaba en la autónoma y me quedaba viendo las enciclopedias y me encantaba eso, ¿verdad? Luego pasé a una segunda etapa donde ya me gustaba mucho la acción y me gustó la parte del cine, las películas de suspenso. Y yo dije, en mi momento, en mis propios pensamientos, voy a ser como un investigador, alguien que se dedique al espionaje, cosas como estas. Nada que ver, ¿verdad? Hasta que una maestra en la escuela, yo recuerdo que estábamos en sexto grado, ella era la maestra de música y nos enseñaba flauta. A mí no me gustaba la flauta para nada, pero mi hermano se fue desarrollando, mi hermano Emerson. Y yo miraba que este tipo, a puro oído, Norman, a puro oído, él sacaba las notas. Emerson, el que toca el bajo. El que toca el bajo, sí. Y yo quería, ¿y cómo es que este tipo hace esto? Pues, pero no me gustaba la flauta, pero me llamaba mucho la atención. Hasta que un día estaba yo de 13 años, exactamente, recuerdo que estábamos con mi papá haciendo pechadas, porque mi papá fue un militar y nos ponía a hacer pechadas, inclusive en panales de hormigas. No, hombre. Él tenía una disciplina bien interesante. Y recuerdo que llegó un hermano de La Chalón, allá en Villanueva, y nos invitó al grupo de crecimiento un jueves. Y este señor, que se llama Antonio Santos, era un cantautor, tenía unos cassettes y él sabía algo de piano. Y entonces yo realmente no me gustaba la música, o sea, me empezó a gustar, pero en ese tiempo la influencia del rock empezó a abarcar bastante mi vida. Entonces yo no quería piano, es lo menos que quería. Yo lo que quería en realidad era guitarra y la guitarra eléctrica. Pero cuando el señor recuerdo que me hizo como un examen de aptitud musical, él me dijo, no, me dice, vos tenés que aprender piano, me dice. Y empíricamente él me empezó a enseñar como 1 año y 8 meses exactamente, sin él tener tal vez la teoría o la parte técnica, pero fui poco a poco desarrollando mi oído. Y yo recuerdo que le decía a mi hermano Emerson, dictame las notas, y yo las escribía en un papel porque yo cero oído musical no tenía. O sea que por pura gracia de Dios, Dios me fue desarrollando el oído. Así fue mi inicio. O sea que usted, para empezar a tocar el piano, le hicieron una prueba en varios instrumentos. En realidad guitarra y piano. Guitarra, piano nada más. Sí. Nunca se vio una batería. Sí me vi y probé de repente, pero no me llamaba la atención. El piano peor, ¿verdad? Era lo último, tal vez. Ahora, ¿qué se necesita para tocar el piano, Le? Mucha disciplina, la verdad. Disciplina. Tener el instrumento es más que idóneo, ¿verdad? Pero más que todo disciplina. Y siento yo que una pasión increíble por el instrumento porque demanda bastante tiempo. ¿Y cómo sigue ese proceso después de aprender a tocar música? Pero hasta ese momento, usted no ha tenido ningún tipo de reacción de rebeldía, Lenín, no... Siempre asistía a la iglesia. Asistí a la iglesia, en realidad tuve mi aceptación al Señor Jesucristo y por así decirlo, que donde yo reconocía conscientemente porque me bauticé a mis 14 años, pero siempre estaba en el vaivén, ¿verdad? Tenía amistades porque he sido una persona de muchas amistades y por supuesto no solo tenía amistades cristianas, ¿verdad? También tenía amistades seculares. Y por la misma música que me gustaba, iba conociendo amistades en lo que es el mundo secular. Y por ahí pues Satanás me iba engañando y yo empecé a meterme en la música, más que todo en el área del rock, ¿verdad? Inclusive fumé un tiempo, como 2 años, bebí también, ¿verdad? Y yo lo miraba tan normal, que inclusive hasta jugaba con el Señor, porque es la realidad. Iba a la iglesia y yo decía en aquel entonces que ministraba, no sé qué, pero esa es mi realidad. Eso fue un tiempo aproximadamente de mis 17 a mis 19 años. O sea que durante la adolescencia, pasando la adolescencia, porque ya casi era un joven adulto, Sí. de los 17 a los 20, 21 años, durante la adolescencia usted siempre sigue con la música, pero no solamente en la iglesia, sino que también se dedica a tocar en alguna banda, que me imagino que alguna banda que pertenecía de rock, y siendo parte de esa banda de rock, luego iba a ministrar a la iglesia. No necesariamente, porque si algo tuve yo es temor, sí temor a Dios de alguna forma, pero yo diría que fue más temor a mi abuela, porque mi abuela fue bien rígida como una mujer guerrera de oración,
pero más que todo ella tenía una disciplina en la casa que ella fue la que fue parte para que incluso mi mamá se volviera a convertir al Señor y toda la familia, literalmente, a nuestro alrededor. ¿Incluido su papá? Sí. Mi papá hasta sus últimos días, ¿verdad? Pero un testimonio que sí les voy a contar, tengo un buen amigo que se llama Omar Ríos, él se casó y él iba a ser vecino nuestro. Y dije yo, esta es mi oportunidad porque él me dijo, Lenín, nos vamos de luna de miel y te voy a dejar las llaves de mi casa. Necesito que me la cuides unas semanas o 3 días, no recuerdo exactamente ahorita. Y pues yo emocionado, pero no tanto por irme a un lugar solo, sino porque dije, me voy a llevar el piano y voy a aprenderme las canciones seculares que no las puedo tocar en la casa. Porque no ¿Por es la abuela? Por mi abuela, sí, porque ella todos los días del Señor pasaba orando. Y eso realmente a mí me chocaba, ¿verdad? En mi tiempo de rebeldía. A mí no me gustaba para nada, ¿verdad? Pero yo tenía ese temor, por lo menos. Entonces recuerdo que esa noche yo me llevé el piano, un PCR 190, que fue el primer piano que mi madre con mucho sacrificio me compró. Me lo llevo y recuerdo que conecto la grabadora, el piano y empiezo a tratar de sacar una música de Kurt Cobain, de Nirvana. Y de la nada empecé a sentir un miedo, un escalofrío, me dolía la cabeza, ya no había qué hacer, me fui al baño, me bañé, me arrodillé en la cama y tenía un miedo tan horrible que no lo puedo describir. Hasta que llegó un momento donde dije, no puedo estar en esta casa. Estábamos en la misma esquina y me llevé el piano, me fui a la casa y recuerdo que mi abuela estaba orando en la pulpería. Y ella me dijo, ya sabía que ibas a venir, me dice, y me agarró de las manos y empezó a orar conmigo. Realmente yo me reconcilié con el Señor. Le pedí perdón por haber hecho eso. Sí. Sí, porque la verdad que le estaba dando su talento Al enemigo. Así es, cabal. Sí. Estaba dando talento al enemigo. Sí. No estaba haciéndolo para lo que Dios le había llamado. Así es. Que ahora es al mismo. Yo lo desconocí en ese tiempo, pero la presencia del Señor me perseguía, realmente. Qué bendición, qué bendición. Pasa esos procesos de rebeldía, llamémosle, ¿no? Sí. Donde ya pues tocaba música secular, porque es que no es el primer músico tampoco que tiene su historia de que comenzó tocando en música secular y que ahora pues ya se dedican su talento, tiempo, o sea, el talento es directamente solo y exclusivamente para alabar al Señor. Amén. Entonces cuando usted pasa ese proceso y empieza usted a darse cuenta de que tiene un talento, porque ahora es máster, porque es un máster en piano. Gloria al Señor por todo. Y comienza usted a servirle al Señor, ¿en qué punto de su vida, obviamente después de haber pasado por ese suceso, ¿no? donde estaba en esa casa solo y que sintió ese temor, ¿no? Empezar a servir al Señor al 100% en donde sea que usted estuviera, porque estuvo en la escuela de canción de Marcos Witt, Sí. ahora está en Teo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de comenzar a servirle al Señor? Ok, realmente fue a partir de los 19 años, ¿verdad? Tuve un pastor, ¿verdad? Que se llama Rafael Monje Perla. Él era el pastor de la filial de Villanueva. Él ya se fue con el Señor, ¿verdad? Este señor decidió creer en mí. Recuerdo que llegó, nos dio disciplina, nos dio el rigor. De repente, que tal vez nuestro padre no lo tuvimos siempre en casa. Aprendimos mucho de él. Él nos daba las clases de teología, nos dio hermenéutica, homilética. Él desarrolló cualquier cantidad de cursos, ¿verdad? Y él se interesó en mí y en mi hermano y otro amigo de batalla que se llama Carlos Gutiérrez. Y recuerdo que en Ministerio Chalón Central hicieron un campamento que duró 1 mes y medio, donde todas las personas que los pastores seleccionaron nos capacitamos, ¿verdad? En ese tiempo. Nos dieron clases de computación, de inglés, de música, pero más que todo este campamento fue una parte espiritual. Yo ahí realmente me convertí al Señor, como se debe. Tuve un encuentro personal con Jesús y eso me voló la cabeza. Yo inclusive en el mundo, en ese momento, yo ya tenía un par de enemigos, ¿verdad? Dios me convierte, me transforma, llego a Villanueva. Y la persona que obviamente lo puedo mencionar con toda confianza porque también Dios ya tocó su vida también, Raúl. Recuerdo que yo me lo visualizo de una esquina, él viene de largo y yo sé que viene con un arma. Pero cuando le digo que Jesús me ha transformado, me ha cambiado, solo me puso la mano aquí en el hombro y se puso a llorar, ¿verdad? Entonces yo vi la mano del Señor a partir de ese momento. Me empezaron a tomar en cuenta en otras cosas, ¿verdad? Ella estaba por terminar mi colegio, entrar a la universidad, que fue otra batalla, por cierto, ¿verdad? Y Dios poco a poco fue preparándome. Vi el proceso de redención también de mi madre, ¿verdad? Que eso, quieras o no, fue de mucho empuje. Vi que mi hermano estaba a la par nuestra también, mi hermana estaba creciendo.
y fruto de las oraciones de mi abuela, ¿verdad? Todo eso fue influyendo poco a poco hasta que Dios, ¿verdad? Así como dice la palabra, ¿verdad? Hasta de a poco, de gloria en gloria, encontrar esa estatura del varón perfecto. Ese es mi anhelo. Me gusta esa parte, siempre, generalmente en los podcasts, en los testimonios que se cuentan, siempre hay alguien detrás orando, intercediendo por alguien. Sí. Siempre, sea una abuela, un tío, un hermano, un padre. Y me gusta porque eso es importante y es un llamado, ¿no?, para todas las personas. Entender que si nosotros queremos que un familiar, un amigo cambie, no tenemos que esperar. Porque, por ejemplo, a veces las personas se cierran, ¿no? Y por Sí. más que uno les diga y les diga y les diga, tenemos que entender que nosotros no somos dioses. Nosotros solamente somos un instrumento de Dios. Amén. Y si nosotros ya dimos una palabra y esa persona no cambia, entonces, ¿qué nos toca de ahora en adelante? Orar por esa persona. Porque es el Espíritu Santo quien hace que la persona reconozca su pecado, no somos nosotros. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, solo el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos toca orar para que esa persona, en algún punto el Señor venga en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, toque a esa persona y esa persona sea transformada. Y eso es importante, eso porque su abuela perseveraba en oración, Sí. orando por ustedes, ¿no? Por toda la familia. Y qué bendición que ahora, en el tiempo de Dios, toda su familia ahora ya reconoció al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es una gran bendición, eso es un triunfo, eso es un logro. Y creo que no hay mayor éxito que ese para su abuela. Así es. Porque esto no se trata de cosas materiales, que lo dijo Jafet Lord aquí en el podcast, sino que se trata de vivir la plenitud en el Señor. Amén. Y eso es importante entenderlo, que ser parte de esa bendición de que su familia sea salva, eso es el éxito más grande que una persona puede tener dentro de una familia, en el caso de su abuela. Así es. Es una bendición, la verdad. Cuando llega al punto del colegio y entra a la universidad, se enfrenta a otro gigante, porque en la universidad hay tantas cosas, Sí. cualquier cantidad de personas con diferentes formas de pensar. ¿Cómo es ese proceso en la universidad, Lenín? Ahora ya siendo músico. Sí. Le digo esto porque los músicos se enfrentan a cosas terribles, porque aunque no lo tenemos que decir, ¿no? Los músicos se tienen la fama de que son los números uno en ser infieles. Claro. Esa es la fama que tienen. Entonces, ¿cómo es ese proceso en la universidad ahora ya siendo músico? Sí. Y es ahí donde viene la otra batalla, pero realmente creo que Dios puso la música porque a ese tiempo yo ya empecé a tener la pasión por el instrumento, por el piano, ¿verdad? Y quieras o no, en mi tiempo libre yo pasaba generalmente hasta 6, 8 horas practicando piano, por lo menos cuando estaba en bachillerato. Ya me había decidido por una carrera, ¿verdad? Y fue a estudiar ingeniería en computación. Me estuve mi rato en la universidad porque hubo cambio de pensum, ¿verdad? Yo estuve casi 10 años para graduarme, pero en todo ese periodo me tardé en realidad porque me enfocaba bastante en actividades donde me invitaban a ministrar, a tocar piano. Entonces ya fue otro rumbo, ¿verdad? De repente hay una clase que la descuidaba y no es que la reprobaba, ¿verdad? Pero sí ya tenía que meterle la mía extra para poder abarcar las dos áreas. Y en ese proceso, ¿verdad? Dios pone gente, personas especiales, ¿verdad? Incluso lo puedo decir públicamente acá, la esposa de mi amigo David Santos, Jamie Franco, ella fue parte vital porque ella siempre recuerdo que andaba, nos platicábamos, recuerdo que ella tenía planes de casarse con David y quieras o no, fue también una de las personas que Dios utilizó para que Dios me alejara, como dice mi hija hoy en día, las moscas esas que se querían acercar a mí, ¿verdad? Y siempre que yo tenía dificultades, ¿verdad? Siempre estaba la presencia del Señor persiguiéndome de alguna manera. Ya sea porque tenía que practicar o porque me invitaban y eso demandaba en mí más compromisos por buscar la presencia de Dios, ¿verdad? No es que no tuve dificultades, porque claro, lo que Norman acaba de mencionar, el asunto de las mujeres es un asunto bien complicado, ¿verdad? Pero fueron piezas fundamentales. Estuve otra amiga que se llama Irene Lima, que la puedo mencionar con toda confianza también, que fue parte vital para alejarme de, bueno, cualquier cantidad de chicas, ¿no? Que generalmente se presentan en la universidad. Sí, yo creo que como ministro de música, ¿no? Tocando cualquier instrumento o que cante, ¿no? Que solamente cante. Es un reto porque se vuelven populares, ¿no? Sí. Y llaman la atención. Prácticamente son personas que están en el ojo público todo el tiempo. Todo el tiempo la gente los está viendo. Porque están en un escenario o están en un evento. Entonces la gente los ve. Entonces yo creo que los músicos tienen ese reto, ¿no? De poder controlar esa fama. Y bueno, lo más importante es traer todo pensamiento cautivo a los pies del Señor, ¿verdad? Para que eso no se vuelva un problema.
Entonces, una vez usted pasa ese proceso de la universidad y esa pregunta usted la quería hacer, o sea que usted, Lenín, fue autodidacta o perteneció a alguna escuela de música. Sí, estuve en la escuela de música Chalón. Hablando del pastor Rafael Monje Perla, él vio pues la necesidad de que yo me formara de manera profesional y recuerdo que él me consiguió una beca en la escuela de música Chalón en los cursos libres con el profesor Elan Isaac Kelly. Y pues con él estuve, él fue parte fundamental de mi desarrollo. Luego fui conociendo gente en el gremio que me fueron ayudando. Y luego pues con la tecnología, ¿no? Como he llevado la ingeniería en computación a la par, entonces la misma tecnología me fue dando los incentivos para poder capacitarme. Sí, tenían los instrumentos, tenían las herramientas que necesitaba. Sí, es correcto. ¿Y cómo llega a ser director de la Escuela de Canción en Honduras, en San Pedro Sula? Realmente son de las cosas extraordinarias que hace el señor Norman, porque recuerdo que mi primer empleo fue en Caracol Nits. Ahí trabajé yo, trabajé en el área de programación y yo sufría porque en realidad yo trabajaba hay veces de noche, ¿verdad? Y hay veces me perdía los servicios de la iglesia, Chalón, donde yo me congregaba. Y en una ocasión llegó una hermana que se congregaba en Lakewood, ¿verdad? Esta hermana pues llegó a predicar y todo. Yo en ese entonces había grabado un disco con un buen amigo, que fue mi primer disco hace más de 20 años, que se llama Carlos Alfredo Montes de Oca. El disco se llama Consumado es. Entonces mi mamá tuvo el atrevimiento de agarrar este CD, se lo dio a la hermana y le dijo que se lo diera a Marcos. Yo no sé si lo entregó o qué pasó, pero mi mamá me contó muchos años después que había hecho esa acción. Resulta ser de que mucho tiempo después, tengo un buen amigo que se llama David Uceda, que es un pastor ahora. Junto con él y Junior Quintanilla, nosotros ministrábamos con el pastor Milton Valle. Y en una ocasión él me dice, fíjate que Cari Arguijo, que era la directora actual de Canción en ese tiempo, anda buscando un maestro de piano para los sábados. Y yo, pues todo mi sueño en mi vida había sido estudiar en canción o ser parte de alguna manera, porque pues quieras o no, casi que la mayoría crecimos con la influencia de Marcos Witt. Así es. Y todos los de la par de él, ¿verdad? Entonces me llaman para decirme, fíjate que ya hablé con David, David no va a poder, me dice, pero me recomendó hablarte, me dice, me dio tu número. ¿Estás disponible? Y claro, toda la vida, Cari, le digo. Y pues tenía 4 alumnos o 5, no recuerdo, los sábados. Poco a poco Dios fue abriendo la puerta. De repente el profesor Ilan ya no podía trabajar entre semanas. Me dieron la clase de piano básico, luego armonía contemporánea 1, 2 y 3, arreglo y composición. Luego me dieron ensamble instrumental. Luego el director académico, Daniel Fajardo, tenía que irse a vivir a Comayagua. Me dieron el cargo de director académico. Luego Cari ya no podía continuar por distintas facetas ministeriales de ella y me tocó hacerme cargo de la escuela, ¿verdad? Hoy por hoy Cari y su esposo Daniel están en Brasil. Qué gran reto. ¿Cómo fue ese reto de ser director? O sea, ahora que maneja la escuela Canción y usted ve hacia atrás, o sea, ¿qué pensó en ese momento cuando le dieron el puesto? Para mí fue una locura porque nunca había dirigido algo, ¿verdad? Siempre había estado detrás de, mirando. No me creía capaz, honestamente, ni musicalmente, mucho peor ministerialmente, porque tenía que lidiar con el carácter de los estudiantes, tenía que velar por finanzas, por cosas como estas, no tenía ni la más mínima idea. Entonces Dios me fue dando herramientas en ese proceso. E inclusive en las clases de música que daba, para mí siempre era un reto, un desafío, porque llegan estudiantes con distintas necesidades, no solo musicales, sino que espirituales. Luego tener que platicar con las asociaciones de pastores, con pastores directamente, para darle publicidad a la escuela. Entonces todo eso fue un desafío, un aprendizaje de mercadeo, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero Dios sosteniendo siempre, ¿verdad? Durante ese proceso, siendo director de la escuela Canción, me imagino que en algún tiempo le tocó compartir con Marcos Witt, vino al país, le tocó... Sí, generalmente digamos, por la agenda de él o por cosas de organizadores acá. Recuerdo que sí vino una vez para la gira de alegría, pero solo estuvo en Tegucigalpa. Luego Chalón y no sé qué otro ministerio creo que fue que lo trajo, ¿verdad? Vino acá al estadio también. Pero de ahí más que todo por reuniones, ¿verdad? De directores, porque si nos reuníamos a nivel global, ¿verdad? La global se lo suele decir en canción, con los directores de toda Latinoamérica. Conocí al director académico global, mucha gente, ¿verdad? Del gremio de canción,
¿verdad? ¿Cómo es impactar para aquellas personas que tienen puestos de ese tipo o que están queriéndose postular a un puesto donde es de dirección, ¿no? Y no solamente por el tema de la música, sino que Sí. en el tema de que es una institución que también es cristocéntrica, ¿no? Y que lleva la palabra de Dios. Y que me imagino que no solo gente cristiana llegaba Sí. al lugar, llegaba gente de todo tipo. Entonces, ¿cómo se hace para poder, aparte de dar música, que sirva también de instrumento a la institución, para evangelizar a esas personas? ¿Cómo hacían en ese entonces? Nosotros siempre teníamos un devocional. Por ejemplo, los sábados, la primera hora o la primera clase es un devocional. Es algo que teníamos también en los días de semana. Y la estructura de canción se maneja de la siguiente manera. Está el director principal, está el director académico y había un director ministerial también. Generalmente ha sido un pastor. ¿Un pastor? Sí, que él se encarga de los devocionales. Él dice tanto tiempo de alabanza, tanto tiempo para esto. Canción es muy enfocada a las misiones también, entonces siempre nosotros pues apoyábamos otras escuelas, sobre todo en aquel tiempo recuerdo la de Guinea-Bissau en África. Qué bendición que como Dios le ha abierto las puertas, ¿no? Y me gusta porque ha vivido su proceso. Sí. Vamos a decirle, ha quemado los tiempos. Porque muchas veces nos queremos acelerar, ¿no? Y queremos saltar de un solo allá y no somos pacientes. Y nos pasa en nuestro trabajo, nos pasa en el estudio, a veces en la familia, que queremos llegar a un objetivo y queremos que ya pase ya, ¿no? Que no queremos esperar. Entonces ha vivido sus tiempos y cómo Dios lo ha recompensado por Amén. tener esa paciencia, ¿no? De esperar en Él y tener paz. Y ahora ya entrando un poco en el tema, que si bien es cierto tocamos varios puntos de su vida, pero un punto, Lenin, donde usted diga yo toqué fondo antes de conocer al Señor, que haya sido crítico en su vida y que Sí. usted diga yo pasé por esto y esta situación para mí fue crucial, que marca Sí. un antes y un después en mi vida y que después de eso yo no volví a ser no volví a ser el mismo Lenin que antes. Pues precisamente fue ya incluso conociendo al Señor y estando en canción y ya, pues ya generalmente ya por así decirlo, ya en el lugar, ¿verdad? Pasa que en una semana literalmente pierdo tantas cosas. Recuerdo que me reprobé en la clase de ecuaciones diferenciales. Universidad. Sí, en la universidad, por andar de arriba y para abajo, ¿verdad? Esa misma semana teníamos un ensayo el miércoles y ese miércoles era un día antes de mi cumpleaños. Y recuerdo que ese día saltaron la escuela. Se llevaron computadora, Con la escuela de guitarra, música. canción, sí. Iban persiguiendo a un estudiante, ¿verdad? Y al final se metieron por el portón, le robaron a la escuela. Esa misma semana, la primera vez que fui a la embajada, me negaron la visa. ¿Qué más pasó? Tuve una ruptura amorosa también, ¿verdad? De muchos años. Pasaron un montón de cosas en una sola semana. Fue un proceso, un combate, pero el sábado recuerdo que teníamos una actividad con canción en la San Jorge, con el pastor Manuel Pineda. Y el Señor Dios como lo usa tanto a él, ¿verdad? Recuerdo que él oró por nosotros y cuando oró por mí fue tan específico que incluso nos dijo acerca del robo que habíamos tenido como escuela, ¿verdad? Dios le reveló a él todo eso y le habló de inclusive mi Cosas visa personales. y todo, cosas personales. Y yo dije, qué locura, ¿no? Mi visa y me la acaban de negar, ¿verdad? Y entonces tuve una batalla espiritual muy compleja, inclusive conmigo mismo. Llegué a pensar de que Dios no estaba en el rollo, ¿verdad? En el asunto, porque cuando ya Dios nos proveyó pues la visa, ya con mi familia, fue un tiempito después, ¿verdad? Entonces fue un proceso como de casi 2 años después de eso. Sí, pero lo que comentábamos antes, ¿no? De aprender a esperar, que no es el momento, sino que es en el tiempo de Dios. Y en ese momento le niegan la visa y usted dice, no, pero entonces no, aquí no está Dios, pues. Sí. No me niegan la visa y tal vez la visa usted lo ocupaba, no sé, no solamente para hacer un viaje. Sí, claro. Un viaje de por placer, sino que un viaje tal vez ministerial, ¿no? Que posiblemente por Grupo Canciones tocara viajar a Estados Unidos por algún evento. Y no sé si ese era el objetivo de la visa. Precisamente era para ir a Expolit con Milton Valle, ¿verdad? Fue la primera vez. Exactamente. Sí. Eso fue el trámite, recuerdo. Y fue un proceso largo, complejo para mí, porque, bueno, este pastor nos habló y cómo es que pasó todo esto, pero cómo sabía del robo, cómo es que se dio cuenta. Al mismo tiempo esa era mi fe, ¿verdad? De que Dios también estaba en el asunto. Sí, Dios le da discernimiento a él, ¿no? Le da ese don de ciencia de poder discernir lo que le estaba pasando, pues, en ese momento. Y es bonito porque incluso a mí me ha pasado que, bueno, una vez
Yo recuerdo que un pastor también oró por mí y había cosas que uno no se las cuenta a nadie. Estamos claros, ¿verdad? Claro. Solo Dios y usted. De ahí nadie más sabe nada. Y las palabras de ese pastor fueron tan certeras que era algo personal por una situación económica, familiar que estaba pasando en ese momento. Y él da una palabra certera. No me dijo, yo creo, mira que tal vez, o veo un pañuelo azul entre verde y morado. Y no, fue directo. Me dijo, tal y tal cosa está pasando en tu vida. Y Dios te dice que te va a ayudar. Y entonces son de esos momentos y uno queda perplejo, no dice, Dios mío santo, pero nadie sabe estas cosas. Sí, yo después recapacité porque ese día, el día del asalto precisamente, yo creí que nos íbamos a morir por la forma violenta con la que entraron. O sea, usted estaba dentro del edificio. Yo estaba dentro, sí. Nos tiraron al suelo, nos quitaron la billetera, el teléfono. Y yo estaba platicando con un buen amigo que después de que yo salí de canción, él quedó director, Juan Carlos Blanco se llama él, ahora vive en El Salvador. Él estaba sentado en el desayunador de ahí donde estábamos en la Cerón. Y recuerdo que el delincuente le dio con la pistola en la cabeza y dijo que lo iba a matar y que lo iban a llevar en un baúl del carro. Y se llevaron las llaves de todos los carros. Era una casa de 2 plantas. Se llevaron computadoras, guitarras y nos tiraron al suelo. Y yo vi las armas que andaban esos tipos. O sea, para mí en mi cerebro, en ese momento yo me encomendé al Señor. Yo dije, este es mi último día. Pero yo estaba con una certeza de que no pasaba nada, ¿verdad? Al final los delincuentes se van y ahí empieza la tembladera, como decimos. Sí, pasa el tiempo. Sí. Y ya le cae como el 20 al cuerpo y el cuerpo se pone los nervios. Ahí ya reaccionamos y pues le dimos gracias a Dios por estar con vida en ese momento. Sí, gracias a Dios. Se nos olvidó lo de la visa, lo de que reprobé ecuaciones diferentes. Todo se olvidó en ese ratito. La ruptura amorosa. Todo murió ahí, sí. Cuando ahora ya pues pasa el proceso de la escuela, sale de la escuela y ahora está en el ministerio Teos. Sí. Pero antes de la escuela, en ese tiempo ha pasado algo importante en su vida a nivel ministerial o a nivel musical o profesional que también haya afectado en su camino, ¿no? Porque Dios nos lleva por una senda. Sí. Y a veces nosotros nos desviamos a la derecha. O nos desviamos a la izquierda, luego viene el Señor y lo vuelve a jalar y nos vuelve a encargar en la voluntad de Él. ¿Pasó algo durante ese tiempo, Lenín? Lo más seguro que Dios me fue poniendo gente de bien, ¿verdad? Gente que y Dios me ha dado el discernimiento para saber decir. Yo tenía una situación antes, a todo le decía que sí. Y bueno, mi hermano me lo puede decir siempre que puede, me lo dice, ¿verdad? Y de repente me comprometía con cosas buenas y hay veces a cosas malas sin yo saberlo, ¿verdad? Entonces ese era mi problema, en el ámbito de la música, por supuesto, ¿verdad? Entonces ese siempre fue mi batalla, ¿verdad? Hasta que pues conocí a mi esposa, ¿verdad? Ella ha sido de mucha ayuda, de mucha enseñanza a nivel ministerial, ¿verdad? Llegué a Ministerio Teos hace 11 años, precisamente, y ha sido una escuela, ¿verdad? Un aprendizaje enorme a saber decir que sí a las cosas. Saber que sí y no. Y saber decir que no a algunas cosas. Y saber decir que no con estilo. ¿Verdad? Eso es clave. Para no dañar los sentimientos de las personas. Sí. Claro. Lenín, y sí me gustaría que nos compartiera un poco cómo es el reto de un músico en el ámbito cristiano. Porque, aparte de los retos, ¿no? Usted ve al mundo afuera y están haciendo música, pero no música cristiana. Entonces, ¿cómo es el reto y quiero que se lo diga a los músicos, muchos que vienen comenzando, que cantan o que tocan un instrumento o que sirven en la iglesia, para no mezclarse con las cosas del mundo? ¿Cómo se hace eso? Les voy a contar un enorme testimonio, porque ahorita Dios, el Espíritu me pone esto, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy personal, ¿verdad? Yo tenía un equipo de música, ¿verdad? Con un saxofonista, buen amigo mío, y un cantante. Y tocábamos en cumpleaños, en bodas, cosas así, ¿verdad? Lo hacíamos, ¿verdad? Era música instrumental. Pues no había problema en eso, a mi punto de vista, en ese tiempo. Resulta ser que nos mandan una invitación. Recuerdo que fue Expocentro y uno de los líderes de la iglesia en ese tiempo me manda la fotografía. Porque en la fotografía del flyer o del afiche, pues había una mujer semidesnuda que iban a estar como en danza árabe, algo así. Y me dice él en el mensaje, Lenín, ¿me puede explicar qué significa esto? Pero yo, o sea, mire, le digo, yo no voy a tener nada que ver con esta situación, le digo, nuestra participación musical y ya estuvo, le digo. Entonces, pero acuérdese que este testimonio me dice y me empieza a decir, y eso me marcó en ese momento, pero yo lo dejé así por sentado, ¿no?
En ese tiempo cayó enferma mi hija. Mi hija no le llevan diagnóstico para nada, inclusive en oncología. Le revisaron pulmones, no le bajaban las fiebres y todo. Estuve internado un mes exactamente. Y en ese tiempo, en ese mes, a mí me salió un viaje para ir a Estados Unidos con un amigo mío que se llama Nelson. Y Dios empezó a hacer tantos milagros y tantas cosas. Y yo no sé ni en qué momento estaba cuando decidí irme por ese viaje, porque mi esposa la tenía en esa situación pues con mi hija. Pero llegó un día, casi que 2 días antes del viaje, y mi suegra me dice, ¿ya listó la maleta? Me dice, no, mire que con esta situación, ¿cómo voy a ir? No, se tiene que ir, me dice. Yo le voy a dar a listar la maleta, me dice. Y eso para mí me dobla, ¿verdad? Porque no, o sea, era un proceso el que estábamos pasando. Entonces, no se preocupe, nosotros vamos a estar al tanto por Cintia, me dice, todo va a estar bien, y ella me da la seguridad. Pues nos vamos en el viaje y Dios empieza a moverse, ¿verdad? A manifestarse en las actividades donde íbamos, porque realmente íbamos sin agenda, íbamos con un propósito del Señor, que fue un viaje casi de un mes. Mi hija fue sana, hasta el sol de hoy no se ha vuelto a enfermar, pero en una ocasión, estando en el mueble allá de la casa de un amigo en Nueva Orleans, el Espíritu Santo me incomodó y me dijo, en realidad es porque estabas ofreciendo un culto, no a mí, ¿verdad? Estabas sirviendo en lo secular y eso no está correcto. Entonces, eso para mí me transformó de una manera increíble, al grado que hoy por hoy me salen oportunidades y realmente las rechazo. Digo que no puedo, ¿verdad? Por lo mismo, porque sé que Dios me ha llamado para esas cosas que realmente son para adorar al Señor, ¿verdad? Esa es la grandeza que Dios nos puede dar, servirle con todo nuestro deleite, con toda nuestra pasión. ¿Cómo es el ataque del maligno, ¿no? Que siempre lo está Sí, llamando de alguna forma, porque me imagino que le han hecho cualquier cantidad de ofertas, sí, sí, o me sí. equivoco. Sí, así es. Entonces, siempre queriéndolo hacer caer, lo que Héctor dijo, ¿no? En el podcast anterior, que se le recuerda al diablo la posición que él perdió, ¿no? Sí, Porque ahora los adoradores ya son otros. así Entonces, es. me imagino que se imagino que se enfurece y está celoso y quiere ver a quién agarra y a quién hace caer. Entonces, siempre van a estar los ataques todo el tiempo hacia la música, ¿no? A las personas que están en el altar. Eh, Otra consulta sería, Lenin, ¿cómo se hace para estar puro delante de Dios en un altar? Porque siento yo, ¿no? Que es una gran responsabilidad de estar enfrente a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que un domingo, un sábado, el día que se tenga el servicio, que se le va a dar el alimento espiritual. Y saber que la persona que va a ministrar tiene que estar en el espíritu ese día, no puede andar en la carne. Sí. Porque no le va a ministrar a Dios, le va a ministrar a su carne. Entonces, ¿cómo se hace el NIM para estar santificado para el Señor el día que le toque ministrar? Quieras o no, siempre es un desafío, un reto enorme, porque día a día pues nosotros le fallamos al Señor con nuestra vista, con nuestros pensamientos, hay veces con nuestra forma de hablar, con nuestro propio testimonio, ni siquiera con nuestros compañeros de trabajo hay veces. Entonces siento yo que es algo que nosotros tenemos que estarlo haciendo día tras día. Señor, ayúdanos. Tenemos una responsabilidad enorme como ministros de alabanza, estarnos escribiendo con el equipo, viendo el cuidado de cada uno de los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero más que eso, teniendo tiempos devocionales con Dios, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. En la iglesia regularmente nosotros acostumbramos ir media hora antes del servicio para pues por lo menos estar ahí, ¿verdad? Y si llegamos tarde en el carro, yo voy meditando, voy viendo la forma de... Y sería mentiroso que siempre lo hago. Hay veces no vamos de un solo y claro, hay gran diferencia cuando uno no se prepara, ni espiritualmente ni musicalmente, porque las dos cosas van de la par. Si uno quiere dar realmente un verdadero culto de alabanza al Señor, ¿verdad? Pero sí es un reto, Norman. Realmente siempre es un desafío. Muchas veces en mi tiempo de adolescencia yo lo hice sin la mera conciencia de hacia quién lo hacía, incluso después de ir a una fiesta con unos amigos, yo lo hacía normal, ¿verdad? No me afectaba, no me pasaba nada. De repente porque no moraba dentro de mí el espíritu en ese momento, no sé a cómo les atribuye esta situación, ¿verdad? Pero al final yo fue moldeando mi vida al grado de que con temor y temblor ahora intento lo más que puedo cuidar ese compromiso, ¿verdad? Esa responsabilidad, no por mí, sino que porque hay personas que se alimentan de lo que uno hace cuando está ministrando al Señor. Así es. Sí, Sí, porque si no se ministra la carne, ¿no? así es. Y hablando un poco también de los retos que se tienen, ahora usted como
como músico, el reto de poder conseguir esposa, ¿cómo fue? Porque me imagino que durante ese tiempo, vuelvo y le repito, ¿no? La gente lo tiene al ojo de la vista, son personas populares. Entonces, ¿cómo hace para saber escoger a la persona correcta con la que se va a casar? Fue bien compleja de repente la decisión, no, porque fue algo bien rápido cuando hacía mi esposa Cintia. Fue algo bien que Dios empezó a poner las piezas bien rápido, las acomodó bastante bien. Pero para que llegara ese tiempo pasó muchos años, ¿no? Eso pasó cuando yo tenía casi los 28 años. A mí no se me olvida. Yo a ella la había visto en un campamento de jóvenes en La Esperanza. Andaba con un buen amigo mío que se llama Luis Emilio Gómez, pero yo tenía novia en ese momento. Pues ella me vio nada más y dijo, está bien. Pasó. 3 años después, exactamente, fuimos a ministrar con Milton Valle a Ministerio Teos cuando estaba allá por Medina, donde ahora es mi ministerio. Y terminamos, ministramos y el pastor Milton Valle siempre tenía la dicha, por así decirlo, de presentar al equipo, a la banda. Me presentó a mí, ya dijo que, porque siempre el que era casado lo presentaba como casado, el que es soltero y pues con novia. Y ya dijo que yo no tenía novia. Entonces, listo, mi esposa andaba ahí, yo no sabía. Y las dichosas redes sociales, ¿verdad? Contribuyeron bastante. De la noche a la mañana, eso fue, no recuerdo si fue un viernes, pero un miércoles después nos empezamos a escribir. Fue una plática que duró como 4 horas. Empezamos a orar, ¿verdad? Sin vernos en persona. La cosa es que ella me invitó a un servicio el sábado en Teos, ¿verdad? Llegué. Una semana después, un lunes, ya le dije que quería que fuéramos novios. El miércoles fui a conocer la familia. El siguiente domingo fui a la casa. 3 meses después empezamos a planear la boda y 1 año y 8 meses después nos casamos. Así fue todo tan rápido. Fue rápido. Sí. Y en ese momento, pues Dios fue dándome más madurez, más herramientas para el servicio del Señor, obviamente, porque sí miré la consagración de ella, miré cosas muy positivas de ella, de su carácter hacia el Señor. Miré una familia bastante unida, ¿verdad? Cosas que en mi caso pues no las había experimentado. Nosotros venimos de un hogar donde no estuvo el padre siempre ahí, no sabía lo que era un cumpleaños así con todos los electrodomésticos, como solemos decir, ¿verdad? Más que el pastel y todo, Sí, y claro. el tiempo de familia era mi tía, que la quiero muchísimo, mi abuela, mi madre, mis hermanos, hasta ahí, ¿verdad? Pero no todo el equipo que pues conocía con mi esposa. ¿Usted cree que esa estabilidad emocional y esa herramienta y la esposa que se convierte también en un instrumento de parte de Dios para darle estabilidad al músico, a la persona que está sirviendo en el altar, para que no se desvíe? Sí, es muy de acuerdo. Creo que es la decisión más importante después de recibir al Señor. En el caso de un hombre, saber elegir la esposa. Y tiene que ser alguien que lo moldee a uno también, ¿verdad? O sea, es un equipo, realmente Claro. Es un equipo. Es Claro. clave. Sí, yo digo que para un músico es más que clave porque eso le da estabilidad. Sí. Porque un soltero no es estable. No. Anda por aquí, por allá, por ahí, no es estable. Y alguien casado ya debe de madurar. Debe de madurar y tiene esa formación. Y me gusta esa parte de que, le repito, usted ha vivido como sus etapas. Sí. No se ha saltado así a gran escala ninguna de ellas. Ha quemado cada una de esas etapas. Y ahora ella es padre, tiene a su niña, tiene a su esposa. ¿Y cuáles son los planes de Lenín Saavedra para este tiempo? ¿O dónde Dios lo está llevando ahora? Después de haber pertenecido a la canción, ahora compone y hace, entre otras cosas que hace, da clases. Entonces, ¿cuáles son los planes de Lenín Saavedra como ministro y como músico? Pues ser parte del equipo de alabanza donde Dios me llame, ¿verdad? Agradezco mucho, aprovecho la oportunidad acá para darle las gracias a Plenitud Plus Media, ¿verdad? Por todo el tiempo, desde que los conozco de agosto, todas las puertas que Dios nos ha abierto hasta este momento, ¿verdad? Ha sido fabuloso conocer a Fernando, Norman y toda la gente que hemos tenido acá del staff, ¿verdad? Carlitos, Jesuar, ¿verdad? Son personas que Dios me ha bendecido, ¿verdad? Tremendamente, ¿verdad? Han sido como un complemento que sí yo lo conocía porque conozco músicos, ministros y todo, pero no había visto una visión tan sólida, tan concreta como la que tienen, ¿verdad? Les bendigo enormemente, ¿verdad? Y era como una pieza que yo necesitaba conocer. Enorme. Sí, de hecho, hablábamos con Fer cómo Dios está cumpliendo la palabra que le prometió en su vida, ¿no? Amén. Que si bien es cierto, yo no la conozco porque no sé qué le dijeron,
Pero cuando yo lo veo a usted, yo veo una persona como realizada y si todo el tiempo camina feliz. Usted camina siempre contento. Pero cuando lo veo, yo siento que está en su plenitud, como que no le faltara nada. Y no sé si así se sienta usted. Sí. He fundamentado muchas cosas. Generalmente he sido un hombre de mucha fe, ¿verdad? De perseverante, disciplinado y todo. Pero he venido aprendiendo. De agosto para acá, créanme lo que me ha cambiado totalmente el chip, en todo sentido. Qué bendición, qué bendición. Y ahora siendo, pues, ya también siendo director de la banda del Gran Jesuar, creo que nos vamos bueno, todos nos vamos a tener esos retos, ¿no? Que van a aparecer en el futuro, que es incierto. Y estamos confiando en el Señor. Así es. Y es el Señor que vaya abriendo las puertas, ¿no? Que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones dentro del podcast, dentro de Plenitud Plus Media. Que se sale un poco del tema, pero lo quiero, ya que tocó el tema, lo vamos a agregar. Igual con los lanzamientos que se tienen musicales, ¿no? En Plenitud Plus Media. Que todas las personas que vean el proyecto de los proyectos que se están desarrollando en la productora los puedan apoyar, los puedan compartir y puedan ser parte de esta visión que el Señor ha levantado. Esta visión no es de nosotros. Mentiríamos, seríamos más que mentirosos. Esto viene de parte de Dios. Dios está levantando nuevos ministros, está levantando nuevas alabanzas y no es que estamos hablando de cosas nuevas como una nueva visión, no, sino que es algo que ya estaba en el corazón del Señor. Siempre han habido adoradores, Sí. siempre van a haber pastores, siempre han habido profetas, pero se están levantando nuevas personas que están volviendo a la palabra de Dios. Y quiero hacer un énfasis en eso. Debemos de volver a la palabra de Dios, porque se está perdiendo y nos estamos enfocando solamente en cosas meramente sentimentales, cosas meramente emocionales. Y esto, el Evangelio de Cristo, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de cumplir a cabalidad lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros en donde debemos de permanecer y en lo que debemos de caminar. Entonces damos gracias a Dios por eso, damos toda la gloria a Dios por todo lo que se está haciendo, cosas que nosotros no nos habíamos, jamás en la vida hubiéramos pensado que íbamos a estar en este momento, en este punto, en este podcast, pero que al Señor se le plació, porque decidimos abrir el corazón un día y decirle, Señor, úsanos como tu instrumento de honra y llévanos por la senda o el camino que quieres que vayamos, porque esa es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces siento que usted ha sido parte está siendo parte de estas personas que el Señor está añadiendo a Plenitud Plus Media. Y pues ahora que nos está compartiendo su testimonio aquí en el podcast y estamos agradecidos. Si bien es cierto, no están presentes los de Plenitud Plus Media, pero hablo por ellos, ¿no? Agradecerle por ser parte como director de música de Plenitud Plus Media. Y que el Señor siga abriendo las puertas. Sabemos que cosas grandes vienen porque estamos en su voluntad, no porque estamos haciendo lo que nosotros queremos. Así que le doy las gracias. Y ya para ir terminando, Lenín, unas palabras que le quiera compartir a las personas, a los ministros de música, a las personas que nos escuchan y que nos ven, de parte suya, que vengan del corazón y que edifiquen, ¿no? A todas esas personas que vienen comenzando en el Señor, a esas personas que quieren dedicar su vida al Señor. Y nos comparte unas palabras. Pues yo les voy a recordar mucho un versículo que está en la palabra, en Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y en el ámbito musical, nosotros tenemos que menguar para que Jesús crezca, que nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento. Mientras nosotros seamos menos, Dios va a ir creciendo. Les puedo asegurar que Dios va a abrir puertas. Dios va a tocar sus corazones. Dios va a transformar todo lo que esté alrededor de ustedes. Y la gente va a empezar a ver cosas diferentes, cambios radicales. Y la gente va a creer, va a confiar en ustedes. Van a ser personas de confianza, así como fue José, como lo menciona la palabra, que llegó a posiciones grandes, ¿verdad? Producto de esto. Esfuércense, practiquen, ¿verdad? La parte espiritual es la primera, pero también está la parte de que hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que desvelarse muchas veces, hay que sacrificarse. Dejar cumpleaños. A mí me ha tocado dejar tiempos importantes de repente en la familia y todo por servir al Señor, ¿verdad? Eso es muy fundamental. Yo les aseguro que la recompensa es del cielo y es completa. No anda con medias tintas al Señor. Él da las cosas a nuestro favor.
porque así como dije Romanos capítulo 12, nosotros debemos darle al Señor un culto racional, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos que la obra y la presencia del Señor es agradable, es perfecta en todo momento. Les aprecio mucho a cada persona que van a ver este podcast y les recomiendo que se esfuercen, que sigan adelante, ministros de alabanza, que sean obedientes, que respeten la autoridad espiritual de sus pastores, que amen la obra del Señor, pero que también evolucionen, que sean personas creativas. Ustedes son seres creativos. Ya basta de copiar lo que ustedes miran en videos. Díganle al Señor, dame discernimiento, dame sabiduría para crear melodías, armonías que adoren al Creador, el único que se merece todo lo nuestro. Amén y amén y amén. Qué bendición en tenerle hoy. Gracias por su tiempo. Eso es importante, creo yo, me gustaría mencionarlo, ¿no? La parte de la obediencia. Sí. La obediencia, porque antes de terminar el podcast, sí me gustaría agregar un poco más acerca de eso. De la obediencia que se deben los ministros de música al pastor. Porque creo que también hay cierta rebeldía a veces, que yo me la creo toda y me creo Superman. Entonces, eso es importante mencionarlo, ¿no? Que siempre se debe obedecer la autoridad máxima de la iglesia, que es el pastor. Sí. Y el pastor es el que dirige a las ovejas, ¿no? Es el que administra la iglesia y es el que lleva la batuta del cuerpo de Cristo ahí donde le toca a él. Entonces, es importante ese punto. La no sé si tiene que comentar algo acerca de eso. Un ejemplo que les voy a recordar, la primera vez que me llamaron para ministrar con Milton Valle, yo le comenté a mi pastor anterior, Rafael Monge, y él me dijo de entrada, yo no trabajo con esa gente. Me lo dijo un martes que no se me va a olvidar. Pero bueno, le conté a mi mamá, yo no renegué del Señor. La pastora lo supo, la esposa del pastor, por supuesto. El siguiente martes él me dijo, ok, Lenin, me dice, siento que es del Señor esto, te puedes ir, y hasta oró por mí. O sea, fue una semana que si yo hubiera renegado y si yo hubiera torcido mis dientes y digo, me voy a ir de la iglesia porque el pastor no apoya el ministerio que Dios me ha dado, porque es algo que uno suele decir, ¿no? Pero estoy seguro que ese proceso se me hubiera alargado mucho más, mucho más. Siempre cuando uno es obediente y le dice al jefe inmediato, porque tenemos un jefe, pues, ya sea el ministro de alabanza que tenemos, el que canta, o el director, a él tenemos que comunicarle. Inclusive cuando nosotros tenemos salidas, en el caso personal hoy por hoy, siempre agendamos esto en un calendario. Hay alguien que es el director ministerial que tenemos en iglesia y él siempre está sabido de lo que es muy importante. No es un control, sino más que todo es una cuestión de autoridad espiritual. Eso es fundamental. Y es algo que lo aprendí yo, porque hubo un tiempo donde yo estuve en disciplina casi 2 meses, mes y medio, porque me fui para otro lugar allá en Villanueva. Fui a una cena concierto, jamás se me va a olvidar. Y el pastor era amigo del pastor donde yo fui. Y me dice el pastor, ajá, ¿cómo te fue allá? Me dice, está, sí, cabal. Así tuve que aprender. Sí, la obediencia es importantísima, la verdad. Y en todos los ámbitos, no solamente el área musical, las personas que sirven en la iglesia, en cualquier área, saber que el pastor es el que lleva las riendas porque de la iglesia, ¿no? Porque Dios lo ha puesto ahí por una razón. Lenin, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Agradecemos por su tiempo. Igual a ustedes, amigos, les agradecemos por quedarse con nosotros hasta el final. De nuevo, les invito a compartan, se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.